quiero dar la bienvenida a nuestro canal de YouTube, a través del cual estamos compartiendo el mensaje de la palabra. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Hechos de los Apóstoles es la historia, los testimonios, la vida de los padres apostólicos. En Hechos capítulo 1, voy a parafrasear hasta el capítulo 10 y vamos a abordar el 11 detenidamente. Así que, a grosso modo, Hechos capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí hay una palabra. El reino o el compartir el evangelio es hacer y enseñar. No es enseñar y hacer. Entonces uno hace un estilo de vida. Verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los santos apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús muere, es crucificado en Pascua y resucita al tercer día. Por 40 días da testimonio de su resurrección, algo que está en la historia de la Biblia y aún en la historia que no podemos negar. Hay un libro que quiero recomendarles, que he leído por muchos años, muy interesante para reforzar, es el libro de Josefo, que es un historiador de esta generación, de esa generación. Y dice el versículo 4, y andando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Diga conmigo, la promesa, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ellos no conocían el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo el Espíritu de Dios se había hecho manifiesto en el tabernáculo, el primer lugar multitudinario de reunión, el tabernáculo, construido por Moisés. Más tarde se construyó el templo, lo construyó el rey Salomón, y el templo hizo habitar el Señor ahí su presencia en fuego en el lugar santísimo. 2. Y número 3, en el día de Pentecostés, ya no fue en el tabernáculo, ya no fue en el templo hecho por manos de hombres, ahora fue en la vida de las personas, donde vino la llenura del Espíritu Santo. Pero veamos la introducción. Y dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta válida, porque proféticamente desde la antigüedad se esperaba la restauración de Israel. En este tiempo, particularmente, Roma estaba imperando y cobrándole impuestos a Israel. Ellos tenían en la historia, otras generaciones atrás, cuando Babilonia había llevado cautivos a muchos israelitas. Entonces esperaban en las profecías, y los profetas hablaban una y otra vez que un día vendrá un profeta que se va a levantar, que va a venir un libertador, el Mesías, bendito el Señor. Entonces le hicieron una pregunta válida, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Sazones son las temporadas que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese versículo hay dos puntos importantes. Se recibe el Espíritu Santo, se recibe poder. Espíritu Santo, poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, poder. Hay un canto, ¿no? Cuando hay Espíritu Santo, hay poder. Segundo, y cuando hay poder por el Espíritu Santo en la vida de la persona, entonces es para llevar el mensaje de la palabra. Les clarificó el maestro, recibirán el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos predicar a nuestra familia, a nuestra colonia, a nuestra ciudad, a nuestros condados,
a nuestro estado e ir más allá. Entonces, esa es la comitiva, la asignación. Muy bien, capítulo 1 habla sobre este punto. Terminando este capítulo, el 1, se trata el tema de la sucesión de Judas Iscariote, el que entregó al Señor por 30 monedas de plata. Que por cierto, 30 monedas era el precio de un esclavo. O sea que lo vendió como a precio de esclavo. Hay un tema interesante ahí. Capítulo 1, versículo 26. Ese capítulo cierra con la elección del sucesor de Judas Iscariote. Y dice el 26. Y les echaron suertes. La suerte cayó sobre Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. Ahora Matías es uno de los 12 apóstoles, tomando el lugar de Judas Iscariote. El capítulo 2 de Hechos trata una fiesta que hay entre Pascua, la fiesta de Pascua, el Cordero Pascual, donde se recordaba la salida de Israel de Egipto, y 50 días después, que por cierto se llama Pentecostés, que significa 50 días, 50 días después, había unas primicias, había un tiempo de primicias. Y en ese tiempo se derramó el Espíritu Santo. Si en Pentecostés Jesucristo murió, resucitó el tercer día y por 40 días dio testimonio de la resurrección, pasaron alrededor de 7 días a 10 que estuvieron en el aposento alto orando, esperando la promesa. Y entonces en esa fiesta, dice el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Con un viento sopló y fueron llenos del Espíritu Santo. Arriba de cada uno de ellos estaban tan llenos que hasta les salía por la cabeza una flama de fuego. El versículo 7 en adelante describen las lenguas que estaban hablando, que son idiomas. Estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Todos los que estaban hablando en lenguas eran de una sola región y de un solo idioma. Todos son galileos. Pero ¿cómo están hablando? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Porque como era una fiesta importante, venían personas de otros condados, de otros estados y de otros países, porque esta fiesta se celebraba una vez cada año. Entonces dice el versículo 9, ahí da la lista de los idiomas o de los lugares donde venían las personas y que entendían lo que estaban hablando. Había partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bien, 120 personas, capítulo 1, versículo 12 y 13, subieron al aposento alto a orar, esperando la promesa. Y estas 120 personas de ese grupo fueron llenos del Espíritu Santo, eran galileos todos. Pero como era una fiesta afuera de ese lugar del aposento alto y como fue un estruendo fuerte, ahí la colonia alrededor, imagínense acá celebrando nosotros una fiesta de independencia. Y en esta fiesta de independencia se oye un tronido, pero sí fuerte. Entonces todos los chismos, todas las personas que se alertan, pues quieren ver qué está pasando y qué fue eso. Entonces corrieron a ver. Y cuando llegaron, estoy poniéndole una hermenéutica, aplicándola a nuestro tiempo, cuando llegaron los que habían ido a las fiestas ahí cercanas, les oían que estaban hablando, alabando a Dios, glorificando a Dios. Pero el punto era que lo hacían en una lengua que ellos no lo hablaban. Y los que habían venido a las fiestas sí entendían ese idioma. El versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre que la obra de Dios avanza, hay quienes son llenos del Espíritu Santo, se convierten y son bautizados para el perdón de los pecados. Pero también hay gente que que dice, bueno, están borrachos estos, están borrachos. Y tenemos los que critican.
Así que en cada tirada de pesca, en cada sermón, en cada mensaje, hay unos que son llenos del Espíritu Santo, les es revelada la palabra. Hay otros que quedan, ¿verdad?, a medias ascuas, a medios cocinar, y hay otros que critican. En todo el tiempo es así. Qué lindo que encuentro esto en la Biblia, en los primeros padres apostólicos, en los hechos, la primera iglesia primitiva, para así entender que nos puede pasar y nos pasa a nosotros. Aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, suelta un discurso y empieza a hablar tomando tres bases bíblicas del Antiguo Testamento. Joel 2, 28 al 32, Salmo 89, 3 al 4, Salmo 132, versículo 11 y Salmo 110, versículo 1. Y ahí empieza a decir proféticamente lo que estaba establecido y que ahora era el cumplimiento. ¿Cuál era el cumplimiento? Lo que dijo Joel, profeta, o Dios a través del profeta: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. Este es el cumplimiento. Ahí lo dijo, este es el cumplimiento. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Cuando recibieron este mensaje, Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo que aplicaron nuestros padres, los padres de la fe, fue en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Jesús es el Salvador y Cristo, que viene del griego, el Mesías. Entonces, es Jesús el Mesías, Jesucristo. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra bautizados o bautizar significa sumergir. Cualquier diccionario te lo dice. Recomiendo un diccionario bíblico, un diccionario, el diccionario Strong, fuerte, Strong del inglés, que está muy amplio y te explica las definiciones de bautismo. Bien. ¿Qué termina ese sermón en capítulo 2? Termina bautizando 3,000 personas en el nombre de Jesucristo. Sí, eran israelitas, sí, eran hebreos, sí, eran galileos, que fue lo que le dijeron. Muy bien. En el capítulo 3, Pedro va al templo y por una de las puertas de la hermosa, el templo tenía alrededor de 12 puertas y cada puerta tenía un nombre, pero era un solo templo. Había alrededor de 300, 400 hogares de estudio en Jerusalén, de sinagogas, que hoy se conocen como células, iglesias, etcétera, pero un solo templo. Entonces Pedro iba, capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, tome nota, cojo de nacimiento, nunca había caminado y este hombre tenía más de 40 años. Pedro lo ve, le dice, mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Le extiende la mano y le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya. Yo creo dos interpretaciones cuando dijo Pedro, no tengo oro ni plata. La primera, que no traía nada, no traía billetes, no traía dinero, no traía. Entonces, puede ser una. La segunda es la necesidad que tú tienes. Ya estás en los 40 pasadito, 40 años. La necesidad que tú tienes, la edad que tú tienes, con dinero, por más que yo tenga, no te puedo ayudar. Entonces, no tengo oro ni plata para ayudarte. Pero lo que tengo, lo que sí te va a ayudar, y le extiende la mano y le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Todo este capítulo 3, Pedro y Juan son llevados a la cárcel, son arrestados, porque del movimiento de los sacerdotes, de los fariseos, saduceos, mucha gente se empezó a apegar a los padres de la fe, a los primeros cristianos, a los primeros discípulos, porque estaban oyendo la palabra, la llenura del Espíritu Santo. Decían, ¿saben qué? Y los religiosos, que podemos titular los del status quo, pues esto no les gustaba. Y tenían conexión con el gobierno, con la política, y por ahí echaron, ¿verdad?, un mensajito, oye, mándate un policía, arréstame estos y mete, ¿bajo qué cargos? A ver qué, tú mételos, a ver qué cargo les inventamos. Andan alborotando a la gente y esto no es correcto. Bueno, y los metieron a la cárcel. Un ángel del Señor, bendito sea, viene y los saca. Obra de Dios.
En el capítulo 4 vuelven a ser presentados ante un concilio y Pedro, lleno del Espíritu Santo, presenta este argumento y da la historia de lo profético. En el versículo 11 y 12, cuando está ante el concilio, ante los gobernantes y los líderes religiosos de la época, Pedro dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes la han reprobado y ustedes se sienten los doctores de la ley, los conocedores por generaciones y miles de años, y ustedes reprobaron que Jesús de Nazaret, el que nació en Belén de Judea, el que crucificaron en acuerdo con Poncio Pilato, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Está en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: y paz. Suelta el mensaje. Versículo 12. Y a ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hago un paréntesis aquí. Hay personas que por ahí quieren confundir a los hermanos y hermanas de la fe. Cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, hablamos en el idioma que nos es dada la palabra. Fíjate bien. Leyendo la historia después del diluvio, cuando Noé sale del arca, se levanta una nueva generación que construyó una torre llamada la Torre de Babel. Babel es lenguas, confusiones. Entonces, Dios, a todos los que estaban construyendo la torre, que llegara hasta el cielo, decían ellos, por si viene otro diluvio, pues nos subimos a la torre. Mira, en lugar de obedecer a Dios para que no haya diluvio, la necedad les puso a construir una torre. El Señor confundió sus idiomas, no se podían comunicar los unos a los otros, y ahora ahí nacen los idiomas o las naciones, etc. Dios dio los idiomas, lo repito por tercera vez, porque a algunos no les queda claro. Dios dio los idiomas a todas las naciones. Más tarde, en el libro de Mateo, capítulo 24, el Señor Jesús, el Maestro, dice: será predicado a todas las naciones para testimonio este evangelio. Él está diciendo que será predicado a todas las naciones, y todas las naciones hablan de todos los diferentes idiomas. Entonces, esta gente confundida, que quiere confundir a otros, y dicen: tú tienes que leer la Biblia en hebreo, ¿verdad? Tienes que decir Yeshua, Hamashiach, Adonai. Esto no es nuevo, esta confusión ha venido desde antes. En el tiempo de los primeros padres de la fe, los apóstoles, ellos hablaban, querían que los primeros cristianos, que eran gentiles, guardaran la ley de Moisés y se circuncidaran. Ahorita lo voy a trastocar en unos minutos este tema. Entonces ellos querían obligarlos a que guardaran la ley. Bien, cuando yo leo la historia, me encuentro con Martín Lutero, que un alemán, que en su nación se leía las escrituras en latín. Entonces las personas hablaban alemán, no entendían el latín, pero estaban hablando de Dios. Y él fue movido a traducir del latín a la lengua alemana la Biblia para que pudieran estudiarla en su propio idioma. Así también hubo otros como Casidoro de Reina, o Casidoro y Reina, que son dos, que tradujeron en España la Biblia al español. Y así en muchos países se empezó a traducir. Plan de Dios para que llegara en todos los idiomas el mensaje de la palabra. Y en el siglo XXI me da un poco de risa, ¿no? Hay gente que dice: ¿sabes qué? Lo original, o sea, nos quieren regresar en la historia en dos aspectos. Cierro paréntesis. Primero, en el que Dios abrió los idiomas y dijo que se predicara a todas las naciones, pues en todos los idiomas. Uno. Dos, están queriéndonos regresar a la profecía, a una forma de vida profética que dice que el fin de la ley es Cristo, porque la ley hablaba de que un día vendría el Salvador. Moisés dijo: un día el Señor le levantará un profeta como yo del pueblo, y este los va a guiar, y Está hablando del Señor Jesucristo.
En Génesis capítulo 12, cuando se llamó a Abraham, que se le cambió el nombre a Abraham, le dijo, de ti haré una nación, y de esta nación serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo son benditas? A través de Jesús, que en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces se abre a todas las naciones. O sea, aquí dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Latín, Jesús. Y los que hablan latín, pues Jesús. Pero los que hablan español, Jesús. Pero los que hablan inglés, Jesus. Y así sucesivamente. Y el diablo no te va a averiguar cuando le reprendes en tu idioma, en ese nombre, entendiendo que es el Salvador. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Les regaña. Acuérdense que Pedro está defendiéndose ante el concilio, ante los gobernantes, y los regañan. Ya no hablen en ese nombre. Capítulo 4, versículo 18. Llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en ese nombre, en el nombre de Jesús. No lo hagan. Ya no enseñen en ese nombre. Así fue la vida de los padres de la fe, los apostólicos. Está en la Biblia, Hechos de los Apóstoles. Saludo a usted que está a través del YouTube. Continúe en este canal, edificando tu vida, y corre la voz. Bendiciones.